Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo hacer una de las herramientas o de las funciones más importantes y útiles que tiene Python, en este caso específicamente Pandas, para hacer un perfilamiento de datos muy breve inicial para poder conocer nuestro dataset a fondo si no lo conocíamos antes de nada. Para esto vamos a escribir un título. Para este caso vamos a ponerle profile report, que es el nombre de hecho de la función, así se quedará mejor guardado. Y dicho sea de paso, aquí estamos trabajando en Google Colaboratory. Tengo otro par de videos en donde hago mención a qué es Google Colaboratory y una introducción a esta herramienta, que es básicamente lenguaje de Python con un notebook que nos ofrece OneDrive. Así que recomiendo ver esos videos para tener un poco más de conocimiento y un poco más de noción de qué es esta herramienta de Google Colaboratory. Además, mencionar que voy a dejar el enlace de este notebook en la descripción de este video para que se pueda replicar el código del mismo. Realmente de código no va a ser demasiado, no va a ser gran cosa, es simplemente llamar el archivo, las funciones, el archivo, las librerías y la función principal. Vamos a ponerle, eso sí, un título, vamos a ponerle reporte de perfilamiento de variables, creo que es un nombre bastante completo. Vamos a subirlo para que quede arriba del todo. Bien, pasamos al código directamente. Primero, algo que yo recomiendo es que recordar que no estamos trabajando en el motor del servidor de la computadora, o podríamos no estarlo haciendo. Por lo tanto, no es igual llamar a los archivos de Excel o CSV desde acá que llamarlos desde el motor de Python, por ejemplo Spider o PyCharm instalado en la computadora. Así que algo de lo que yo recomiendo para poder traer los archivos de forma muy sencilla es utilizar una función muy útil, que es from google.colab import files, específicamente files. Así que vamos a invocar files.upload. Bien, solamente eso. Cuando esto ya está, vamos a ejecutarlo y se va a abrir una ventana. Antes de eso se va a abrir la opción a un botón de elegir archivos, que ahora sí nos abrirá una ventana en donde podremos ir a buscar específicamente cuál es el archivo que queremos utilizar. En este caso, yo quiero traer este CSV que se llama People Analytics, que dicho sea de paso es el mismo que estuvimos empezando a trabajar en el video pasado, el cual recomiendo para tener una primera noción de cómo hacer una segmentación en Power BI. Bien, el archivo ya fue cargado, sin embargo todavía no tengo la tabla en Google Colab. Para eso todavía falta un paso. Vamos a agregar una barra de código. Aquí podríamos ir haciendo una pequeña documentación del código. Podría poner, por ejemplo, vamos a colocarle aquí un texto. Vamos a diferenciar esto poniéndolo en negrilla, por ejemplo, o solo poniéndole asterisco asterisco. Aquí pues no, vamos a pasar directamente para acá y vamos a decir cargar el CSV o Excel o tabla de datos. Y ahora vamos a agregar otro texto que diga importar los datos a GC de Google Colab. Y el código va a ser muy sencillo. Vamos a import pandas as PD y vamos a decir que df, así data frame df, vamos a ponerle este nombre
a nuestro archivo. Vamos a llamar de pd la función read-csv y vamos a escribir entre comillas con la extensión el nombre del que acabamos de cargar anteriormente. Así que vamos a escribir peopleanalytics.csv y vamos a decirle df.head para ver que efectivamente se haya cargado correctamente. Bien, vemos que sí está todo. Así que aprovecho este espacio para explicar un poco más a detalle qué es lo que va a hacer esta función. Aquí lo que vemos son muchas variables, y de hecho para un dataset con muchas variables es que es sumamente útil este tipo de funciones de perfilamiento, porque lo que me da es un resumen de cada variable según su tipo, según si la variable es numérica, como el caso de age, edades, o si es categórica textual, como por ejemplo esta de departamento. Gracias a eso yo podré conocer mucha información estadística relevante para antes de empezar a hacer mis modelajes, mis predicciones, mi analítica descriptiva, lo que yo quiera hacer con ese dataset. Bien, ahora, antes de pasar a la función de profile, hay un par de temas que son importantes conocer en caso de que no corra bien esta función, ya que puede ser que venga por defecto o puede ser que no. Así que vamos a colocar en caso de que la función no corra, probar a hacer lo siguiente. Y es que realmente dependemos de la versión de pandas que tengamos para poder correr esta función. Así que algo que podemos probar a hacer es modificar la versión de pandas, y para eso vamos a utilizar estas tres líneas de código. Así que, por ejemplo, voy a correr esto. De hecho, nunca está de sobra hacer este paso para así validar que estamos pasando de esta versión de pandas, o de la versión de pandas que tengamos, a la versión de pandas que es compatible con esta función. Así que voy a decirle y de yes, enter. Y ahora un paso sumamente importante que no hay que dejar de lado es que cuando esto termine, no hay que preocuparse por esta parte de los errores, son dependencias de pandas que no vamos a utilizar. La parte más importante es cuando esto termine y lleguemos a este botón, hay que hacer clic en Restart Runtime. Es sumamente importante, ya que si no, es como si realmente nunca hubiéramos hecho ese paso. Como menciono, nunca está de sobra hacer estos tres pasos. De igual forma, mencionar que si de todas maneras la función no corre o no aparece, entonces podemos proceder a manualmente, vamos a colocar manualmente, instalar la función de profiling en caso de que esta no corra. Perfecto. Y eso sería ejecutando lo siguiente: pip install pandas-profiling. Perfecto. Voy a dejarlo comentado porque este no es un paso requerido, sino que es un paso opcional. Ahora sí viene lo bueno. Vamos a escribir realizar el pandas profiling. Y para eso vamos a escribir lo siguiente: from pandas-profiling, ahí nos aparece de hecho, import, y sería específicamente creo que no me lo da por defecto porque es profile report. Ahí está, ahora se apareció. Entonces vamos a declarar una variable, por ejemplo prof de profile,
es igual a profile report de qué, pues de df, el dataset que he cargado anteriormente. Así que vamos a ejecutarlo. Df me parece que no existe. Vamos a ver. Claro, esto es porque he reiniciado al momento de hacer clic acá en Restart Runtime. Lo he reiniciado y por eso se ha borrado todo. Así que creo que aquí, sí, ahí está. Ahora sí, ya tengo df otra vez declarado. Así que lo importante será tener este más arriba. Vamos a colocarlo arriba. Arriba del todo. Lo colocaremos arriba del todo. Perfecto. Bien. Ahora sí, ya debería de hacerlo. Dicho sea de paso, es posible que tarde un poco, dependiendo por supuesto del tamaño del dataset que se esté utilizando. En este caso el dataset es un poco grande, así que por eso tardó unos segundos. Un dataset muy grande pues tardará lo propio. No ha pasado nada porque solamente he declarado la variable. Ahora debo escribir la variable para que me muestre qué es lo que tiene adentro, que será todo el perfilamiento. Vamos a correrlo y ahora sí, sujetémonos porque nos devuelve algo un reporte sumamente grande. A ver, antes de llegar a esto, veamos todo lo que la función nos ha devuelto. Y no se preocupen porque no vamos a interpretar todas una por una. Eso definitivamente no va a suceder. Ya con entender 2 o 3 ya se pueden entender todas las demás de la misma forma. Vamos a ver. Sí, llegamos hasta acá. A ver, ¿qué tenemos por acá? Primero, para saber dónde empezar a leer hay que buscar esta palabra overview. Cuando la encontremos, sabemos que ahí es donde debemos empezar. Primero nos da un resumen del dataset. Nos dice la cantidad de variables, o sea la cantidad de columnas. Nos dice la cantidad de observaciones, o sea la cantidad de filas. La cantidad de datos faltantes, esto es muy importante. En este caso pues tenemos 0%, no hay ni una sola celda vacía. Nos dice la cantidad de memoria que ocupa este dataset y nos dice el sustituto de describe, por ejemplo, o de dtype, que sería saber que tenemos 22 variables numéricas, 8 categóricas, una booleana, 0 de fecha, 0 únicas de texto como podría ser nombres, placas o IDs, 4 rechazadas, interesante, y 0 no soportadas. Esta sección es para mí de la más interesante, no diré útil, sino de la más interesante que contiene este profile reporting, porque nos dice para algunas variables algunos datos, algunos mensajes muy importantes que de otra forma sería muy difícil llegar a ellos, por intuición propia por lo menos, tales como por ejemplo monthly income está altamente correlacionado con job level. Incluso nos da un dato del p-valor. Y bueno, así realmente con algunas otras variables nos dice temas sobre algún rechazo en cuanto a una estadística de hipótesis, por ejemplo, lo mismo que acá. Entonces, por eso menciono, es realmente interesante y yo siempre recomendaría echarle un ojo a este pequeño resumen que nos entrega por acá. Luego de eso pasamos directamente a la parte de las variables y ya empezamos a analizar variable por variable. Por ejemplo, nos dice que empezamos con age, edad, que es una columna numérica. Nos dice que hay 43 valores que son distintos y solamente el 2.9% de los valores son únicos. Son únicos que ninguna otra persona tiene esa misma edad. Nos da la media, nos da
el máximo, nos da el mínimo de las edades. Y por supuesto que nos da un resumen de la distribución. Podemos incluso ver gráficamente, tanto aquí como aquí, un histograma en donde vemos que la edad tiene un comportamiento muy gaussiano, muy normal. Nos da todos los datos estadísticos descriptivos. Por ejemplo, nos da los cuartiles, la mediana, que sería el segundo cuartil. Nos da el rango intercuartil. Nos da la estadística de dispersión, nos dice la deviación estándar, nos dice la kurtosis, el coeficiente de variación, el sesgo, la suma de todas las edades, la varianza, que realmente esto para un tema de edad por supuesto que no serviría de nada, pero para un tema por ejemplo de ingresos por supuesto que sí. Y nos da gráficas conociendo cómo es la distribución relativa o la frecuencia relativa de esta variable para algunas de las edades. Esta información de este tipo lo va a presentar para las variables numéricas y para las variables categóricas textuales, por ejemplo Business Travel. Nos da algo mucho más resumido, nos dice que es categórica y nos da las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas y poco más. Si vamos viendo, es exactamente lo mismo para todas las variables, así que gracias a esto yo puedo hacer un repaso, una analítica visual muy breve hacia las variables que tengo de un dataset, e inmediatamente ya puedo ir quizás eliminando variables porque estén altamente correlacionadas, eliminando variables porque tengan muchos valores nulos, eliminando variables porque, así como en este caso, no tengan una distribución normal y por lo tanto sean difíciles de pronosticar o de tratar. Puedo ir también conociendo cómo es la distribución categórica de las variables categóricas y realmente toda la información, o por ejemplo conocer una distribución que podría ser más de Poisson, como en este caso. Y realmente todo lo que me podría interesar saber a grandes rasgos de un dataset. Y como si fuera poco, nos da, ahora sí, volvemos hasta abajo, nos da las correlaciones de Pearson y de Spearman, por supuesto, para las variables numéricas, para las variables que implica poder tener una correlación. Nos dice, por ejemplo, que age está altamente correlacionado con años totales trabajando, tiene todo el sentido del mundo. Nos dice que, si no estoy mal, el performance rating está muy correlacionado con, creo, si no estoy mal, que es con el porcentaje de salario, si no estoy mal. Este está mucho más correlacionado, que este de hecho es, creo, que el que nos daba la advertencia al inicio, que era el income mensual, los ingresos mensuales, contra el job level. Creo que sí, efectivamente era ese. La correlación de Spearman, que básicamente en un caso como este nos dará la misma información, o muy parecida por lo menos, y esto al final nos brinda una muestra aleatoria simple de nuestros datos. Básicamente ese es el perfilamiento, el report profiling o profile report de Pandas Google Colab. Espero que les haya gustado mucho el video, que les haya sido de mucha utilidad, y si tienen más temas de Power BI, de R, de SQL, de Python, de estadística, en los que gustan que pueda aportar, me lo pueden dejar saber en los comentarios y con mucho gusto lo estaré tomando en cuenta.